terapia de alto flujo en fallas respiratorias, ¿no? Quiero mencionar que la oxigenoterapia de alto flujo está enfocado en forma general, haciendo algunas acotaciones en cuanto a este contexto también COVID, ¿no? Ahí yo voy a tener siempre con una barrita en rojo, considerar lo que es cuando no se, los dispositivos que no se deben usar en el área COVID, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia es un tratamiento en realidad que deberíamos de manejarlo con mucha cautela. En este tiempo de pandemia, muchos de nosotros hemos tenido un familiar en la casa, pero siempre es necesario que sea con la guía médica, ¿no? La parte de los médicos tienen que evaluar y dirigir este tratamiento porque es una terapia en realidad, ¿no? La oxigenoterapia. Vamos entonces a ver la revisión, cómo se usa esta oxigenoterapia en las fallas respiratorias. Tenemos evidencias ya de muchos años en relación a este contexto COVID también que estamos trabajando. Hay las referencias bibliográficas donde nos dice, ¿no? La insuficiencia respiratoria de tipo aguda supone una de las causas más frecuentes de ingreso a los servicios de medicina intensiva. Y la oxigenoterapia sigue constituyéndose una terapéutica de primera línea en el manejo de estos pacientes. La oxigenoterapia de alto flujo ha sido descrita como una alternativa útil a la oxigenoterapia convencional en los pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo agudo, obteniendo una rápida mejoría de los síntomas debido a diferentes mecanismos, ¿no? Para la mecánica respiratoria, la presencia de atelectasia, algún tipo de fibrosis, entonces eso va a influir también a cómo vamos a manejar la oxigenoterapia en este tipo de pacientes. Otro de los artículos, por ejemplo, que menciona el uso de alto flujo en los pacientes, nos dice textualmente que el oxígeno constituye el tratamiento de primera elección. En pacientes con insuficiencia respiratoria se realiza a través de gafas nasales o de una mascarilla. El flujo de oxígeno se hace a través de estos dispositivos, es limitado siempre y suele ser de mayor de 15 litros por minuto. En cambio, los nuevos dispositivos que ahora existen en el mercado nos pueden dar hasta un flujo de 60 litros por minuto, ya sea un oxígeno humidificado, calentado a través de una cánula nasal. Este es un artículo del 2018 y el anterior, por ejemplo, es un artículo del 2015, donde nos habla el papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria de tipo agudo. Entonces, sí tenemos evidencia científica, sí tenemos evidencia clínica, donde la oxigenoterapia es utilizada en las famosas tiras, ¿no? Cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria, voy a hablar en general de la insuficiencia respiratoria, porque también podemos clasificar la insuficiencia respiratoria de tipo 1, que es la hipoxémica, de tipo 2, que es la hipercápnica, ¿no? Vamos a tener que clasificar en la parte de enfermería, específicamente por la sintomatología, cuál es la clínica de este tipo de pacientes con insuficiencia respiratoria. Cuando es miren de tipo hipoxémica o la insuficiencia de tipo 1, el paciente vamos a encontrarlo con taquicardia, taquipnea, ansiedad, sudoración profusa, confusión, cianosis, hipertensión o hipotensión, bradicardia, puede presentarse una crisis convulsiva y llegando hasta el coma. Entonces, esto es importante para nosotros cuando llega nuestro paciente a nuestro triaje, a nuestra sala de generales, una sala de intermedios, o tal vez también cuando tenemos una UCI, vamos a tener que valorar qué tipo de insuficiencia respiratoria es, en este caso hipoxémica o hipercápnica. Hipoxémica ya hemos detallado cómo es la clínica y vamos a ver ahora la clínica del tipo hipercápnica, ¿no? O sea, la mayoría de los pacientes COVID, por ejemplo, tienen insuficiencia de tipo hipercápnica, son retenedores de CO2. A ver, ¿no se escucha bien? Dice, a ver, Jorge. A ver.
¿Todos tienen problemas con el audio? ¿No me escuchan bien? Por favor, pueden escribirme si es que no escuchan bien. A ver, el audífono para ver si me escuchan. A ver, ¿todos me escuchan bien o tienen problemas con el audio? Me escribieron que no me escuchaban bien, tenían problemas con el audio. Ya, entonces se escucha mejor. Cuando hablamos de la clínica de la insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, que son los pacientes COVID, vamos a tener somnolencia, letargia, temblor, cefalea, asteritis, papiledema y coma. O sea, no solamente va a ser la hipoxemia que se va a asociar a este tipo de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, los pacientes COVID, sino también va a haber hipercapnia. Eso va a ser la clínica de estos pacientes que van a tener insuficiencia respiratoria. Es, como les decía, esencial parte de nuestra valoración de nuestros cuidados de enfermería, poder hacer esta valoración clínica, ¿no? En cuanto a evidencias científicas, también hablamos en cuanto a lo que es al observar a nuestro paciente, ¿no? Observamos a nuestro paciente y vamos a encontrar también que podemos desarrollar una evaluación física y ordenada o una escala de trabajo respiratorio para unificar criterios de evaluación. Por ejemplo, esta escala, ¿no? Específicamente para los pacientes de COVID-19, donde vamos a ver cómo está su frecuencia respiratoria y le vamos asignando un puntaje como una lista de chequeo, ¿no? La frecuencia respiratoria, si está en menos de 20 por minuto, le vamos a asignar un punto. Si está de 21 a 25, 2 puntos. De 26 a 30, 3 puntos. Y de mayor de 30 respiraciones por minuto, 4 puntos. Si tenemos presencia de aleteo nasal, le damos un puntaje de 1. Si tenemos retracción del esternocleidomastoideo, y ahí también podemos realizar una palpación subjetiva, ¿no? Como se ve acá en la imagen, que vamos a asignar un puntaje de 1. Y si la respiración es abdominal, ya también estamos asignando un puntaje. A mayor puntaje, como ustedes pueden observar, o sea, si tiene mayor de 30 respiraciones por minuto, tiene 4, 5, 6, 7 puntos, este paciente está con una insuficiencia respiratoria tanto de tipo 1 como posiblemente de tipo 2, porque ya está haciendo uso de sus músculos accesorios para poder respirar. No está utilizando la caja torácica, sino está utilizando el abdomen para poder respirar. Tiene mayor necesidad de oxígeno, por eso va a haber aleteo nasal. Tiene mayor necesidad de oxígeno, tiene presencia de retracción esternocleidomastoideo y obviamente una frecuencia respiratoria mayor de 30 está con taquipnia, que son evidencias de que nuestro paciente está con una insuficiencia respiratoria evidente. Cuando hablamos también de la presencia de ruidos respiratorios al momento que hacemos nuestra valoración, vamos a auscultar a nuestro paciente y vamos a determinar la necesidad, miren, de algún tipo de terapia respiratoria, porque no solamente es que yo le tengo que poner el oxígeno al paciente, en este caso estamos hablando del sistema de alto flujo, ¿no? No solamente nos enfocamos en que yo le coloco el oxígeno y ya está solucionado el problema, sino que también me debo dar un tiempo para poder auscultar. Recordemos que la auscultación se hace a nivel de ápices, que es el punto 1 y 2, y a nivel de bases, que es el punto 5, 6, donde debemos auscultar para buscar sonidos agregados. ¿Qué tipo de sonido agregado vamos a tener? En este caso, vamos a escuchar primero un estridor. ¿Lograron escuchar el estridor? Por favor, me escriben. Entonces el estridor, dice, es un sonido fuerte, agudo y sibilante que se escucha durante la inspiración
pero que también puede ocurrir durante todo el ciclo respiratorio. A menudo se escucha sin estetoscopio. Es un sonido fuerte, ¿no? Repetidor. ¿Qué podemos hacer frente a este estridor? Tal vez colocar algún dispositivo de oxígeno y el médico va a indicar tal vez algún tipo de solución, por ejemplo un corticoide, ¿no? Para disminuir este tipo de estridor, porque se ha inflamado toda la vía respiratoria. Y se escucha, como dice, en la inspiración y no es necesario tener un estetoscopio en la mano para poder escuchar este sonido. En cuanto a los sibilantes, ¿sí? Son sonidos fuertes, musicales y continuos que ocurren al expirar. Oídos sobre las paredes torácicas, tanto anterior, posterior y lateral del tórax. Vamos a volver a escuchar los sibilantes. ¿Qué vamos a hacer frente a estos sibilantes? Igualmente, el médico va a indicar algún tipo de corticoide a nivel endovenoso y posiblemente vamos a iniciar el uso de inhaladores. Colocamos el dispositivo de oxígeno, ya le ayuda a compensar lo que es la saturación, mejora un poco la frecuencia respiratoria, la mecánica ventilatoria, pero continúan los sibilantes. Entonces vamos a tener que utilizar algún tipo de inhalador, como les comento. En este caso puede ser salbutamol, bromuro de ipatropio, los inhaladores que realmente el médico logre indicar, ¿no? Los sibilantes que se escuchan al momento de expirar. Vamos a ver el otro. Los crépitos. Los crépitos. Son sonidos breves, discontinuos, de estallidos que son agudos, similar a la leña de una chimenea. Se escucha con más frecuencia durante la inspiración. Cuando el paciente tiene crépitos, posiblemente esté congestionado, tenga mucho volumen o tal vez tenga algún tipo de derrame. Si tiene algún tipo de derrame, el médico determinará a través de una placa de tórax o una tomografía tal vez el drenaje de este derrame, sea un hemotórax, un neumotórax o un derrame pleural, ¿no? Si no tiene ninguno de estos, va a tener que indicar algún diurético, porque posiblemente cuando el paciente tiene crépitos vamos a encontrar a un paciente congestionado, edematoso, hinchado, por la presencia de crépitos. O sea, hay exceso de volumen a nivel pulmonar, exceso de volumen posiblemente a nivel cardíaco y obviamente de todo el organismo, y por eso vamos a tener la presencia de crépitos. Cuando escuchamos una ejofonía es presencia de neumonía. Vamos a escucharlo, el sonido de una ejofonía, perdón. Se le pide, dice al paciente, que diga varias veces, ausculte las paredes del pecho sobre las áreas pulmonares consolidadas. El sonido se escucha, es A. El paciente se le dice que diga pero nosotros escuchamos un ay, ¿no? A eso es lo que vamos a volver a escuchar. Ese es el sonido de una neumonía. Entonces, hemos logrado hacer nuestra valoración a través de la auscultación y finalmente tenemos el profesional. Estos son crujidos o chillidos
que se han descrito, dice, como similares a caminar sobre una nieve fresca o el tipo de sonido de un cuero sobre cuero. Los frotamientos pleurales se detienen cuando el paciente contiene la respiración. Este frote pleural también tiene que ser evaluado y definir por qué está causándose este frote pleural. Posiblemente está colapsado, la pleura parietal está colapsada, también la pleura visceral, o tal vez hay un tipo de derrame. Ese es el famoso frote pleural. Una vez que hayamos auscultado a nuestro paciente y colocado un tipo de dispositivo de oxígeno, lo que vamos a hacer normalmente es ya empezar a ver lo que es el tratamiento con el oxígeno, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia, ya les comentaba, es una herramienta terapéutica. A ver, un ratito, nos pueden ayudar con el audio. Préndeme la luz, por favor. Wendy, por favor, ¿nos puedes ayudar? Wendy, ¿puedes bloquear tu audio, por favor? Gracias. Les comentaba que la oxigenoterapia es una herramienta terapéutica para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda o crónica. Es un tratamiento que permite aumentar la cantidad de oxígeno que el paciente respira, ¿no? El oxígeno, miren, qué importante, en realidad, cuando estuve leyendo algunas revisiones en cuanto al oxígeno, a veces nosotros colocamos de manera deliberada, tal vez en el hogar, ¿no? Porque en el hospital tratamos de hacer una indicación médica, pero si en el hogar estamos manejando sin ninguna vigilancia, el oxígeno es un fármaco, dice, que se debe valorar su efectividad. Es un aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado, mediante el cual se intenta tratar o prevenir los síntomas de hipoxia, ¿no? El objetivo de administrar la oxigenoterapia es oxigenar a nivel tisular, que se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial supera los 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde, ¿no?, a una saturación de oxígeno mayor de 90%. Eso es lo ideal cuando estamos administrando la oxigenoterapia. Si hablamos de oxigenoterapia de alto flujo, esto es el término de oxigenoterapia en forma general, y acá tenemos la definición de oxigenoterapia de alto flujo. La oxigenoterapia es la primera línea de tratamiento de la hipoxemia en la falla respiratoria aguda. Puede hacerse con dispositivos de bajo flujo como la cánula nasal o con sistemas de alto flujo como la máscara con bolsa de reservorio o la cánula de alto flujo. Esta depende de varios factores: el patrón respiratorio del paciente, el pico de flujo del paciente y el sistema que se está utilizando, ¿no? Si vemos una cánula nasal simple, ¿no?, una bigotera o una cánula nasal simple, vemos que ingresa el oxígeno y también sale el CO2 de manera pura. Se ingresa el oxígeno puro y elimina el CO2 de manera pura. Entonces, la dilución de oxígeno de entrada de aire en la habitación se hace, como dice, puro. Ingresa oxígeno y sale CO2 puro. Pero si estamos utilizando una cánula de alto flujo, va a ser diferente. Ingresa el oxígeno puro, pero sale el CO2 lavado o disminuido. Hay un arrastre mínimo de aire en la habitación de mayor suministro de oxígeno, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar las cánulas de alto flujo. Cuando vemos, por ejemplo, en el contexto COVID, estamos utilizando estas cánulas de alto flujo, vamos a tener la ventaja es que el CO2 que se elimina o las pequeñas partículas de aerosoles que contienen el virus del COVID va a ser menor porque el paciente está utilizando una cánula de alto flujo que está generando humedad y sale el CO2 un poco más lavado o liberado de la carga viral. Cuando hablamos de sistema de alto flujo, hay algunos libros que nos dicen que solamente la máscara de Venturi y las cánulas de alto flujo son las únicas que nos van a dar este tipo de oxigenoterapia.
Y en otros libros nos mencionan que tanto la máscara Venturi, la máscara de reservorio y la cánula de alto flujo nos van a dar estos sistemas de alta oxigenoterapia, ¿no? A ver, otra vez es un audio que está. Jorge, por favor, ¿puedes bloquear tu audio? ¿Nos puedes ayudar, por favor, Jorge? Para que tus compañeros también puedan escuchar. Jorge, ¿puedes bloquear tu audio, por favor? Jorge, ¿puedes bloquear tu audio, por favor? Jorge Cruz, por favor, ¿puede bloquear su audio, por favor? Nicole, tal vez nos puedes ayudar a bloquear. Les comentaba que en los libros encontramos que el sistema de alto flujo está dado por 3 equipos o 3 dispositivos. Sistema Venturi, máscara de reservorio y sistema de alto flujo. Otros libros nos hablan solamente de máscara de reservorio y también sistema de alto flujo a través de las cámaras nasales. En esta noche vamos a hacer la revisión de los 3 y vamos a ver, por ejemplo, en qué casos usamos uno de ellos, ¿no? En cuanto al sistema de oxigenoterapia de alto flujo, dice aportan mezclas preestablecidas de gas con CO2 altos o bajos, utilizan el sistema Venturi con base en el principio de Bernoulli, por el cual el equipo mezcla en forma estandarizada el oxígeno con aire proveniente del ambiente a través de orificios de diferente diámetro. Ustedes pueden observar este sistema Venturi. Si hablamos del sistema Venturi al alto flujo, tenemos 9 litros, que corresponde a 35%, 12 litros, que corresponde a 30%, 15 litros a 50%. Este dispositivo de Venturi tiene una cámara que se va graduando, pero también tiene un orificio pequeño por donde va a ingresar el aire ambiental. Este conector de oxígeno que nosotros programamos en 9, en 12, 15 litros, se va a mezclar con el frío ambiental para lograr el 35 o 40 o 50%. Entonces nos dice que la presión lateral de un gas en movimiento varía inversamente con su velocidad. A medida que va ingresando este oxígeno, como les vuelvo a repetir, se mezcla con el aire ambiental a través del dispositivo de Venturi y alcanzamos la meta de lograr 35, 40 o 50%. A eso lo vamos a llamar el principio de Bernoulli. Esto se logra en el sistema de Venturi específicamente, ¿no? El sistema de Venturi, recordemos que no se usa en un paciente COVID, ¿no? En esta noche, como les comenté, vamos a hacer la revisión de estos dos sistemas, Venturi, reservorio y cánulas de alto flujo. Cuando hablamos del sistema Venturi, es una máscara en realidad, ¿no? Como ven en la imagen, es una máscara donde proporciona un CO2 dice continuo y estable, y es conocido, ¿no? O sea, vamos a tener 35, 40 y 50% de CO2 que estamos utilizando, ya que permite la mezcla de aire con oxígeno en forma controlada. Este orificio pequeño o esta ventana regulable, por ahí ingresa el CO2 ambiental, que es 21%. Y a través de este conector ingresa el oxígeno puro que estamos conectando a la misma fuente de oxígeno. Proporciona también un CO2 constante con flujos predeterminados de oxígeno. Este es el flujo, ¿no? 35, 40 y 50%. Se utiliza de preferencia en pacientes, dice, que retienen CO2, en quienes concentraciones altas de oxígeno pueden determinar hipoventilación. Como tiene estos pequeños orificios, le permite que el aire expirado sea el ideal y es, como dice textualmente, usado en pacientes que retienen CO2. Este dispositivo también se regula de manera gradual para alcanzar la meta. Sistema Venturi, acá está el rótulo en rojo, no se usa en pacientes con COVID-19 por el alto contenido de aerolización, el alto contenido, miren, recuerden, del aire expirado que se elimina y va a generar un ambiente contaminado de alto riesgo para nuestro personal de salud.
Por eso no se usa la máscara de Venturi en los pacientes COVID. Vamos igual a revisar las partes de esta máscara de Venturi. Es una máscara de polivinilo, ¿no? Una máscara de PVC. Tiene un adaptador de alta humedad, un conector o tubo que va a ir conectado a la máscara y también al punto de oxígeno. Va a tener el sistema Venturi de bajo flujo y de alto flujo. En esta tarde, en esta noche, estamos viendo solo alto flujo. El alto flujo es 35, 40 y 50% y está graduado 35, 9 litros, 40, 12 litros y 15 litros, 50%. Acá tenemos igualmente el efecto Venturi, ingresa el oxígeno puro, se gradúa a través de ese adaptador ¿no? que tenemos acá, y también ingresa el aire ambiental para poder lograr la meta o el efecto de Bernoulli, para poder alcanzar los CO2 exhalados. Vuelvo a repetir, no se usa en pacientes COVID, pero fuera de este contexto es usado en insuficiencia respiratoria y es un dispositivo de alto flujo. Estas son las partes también a detalle de este sistema, ¿no? Tiene unos clips metálicos para ajustar a la nariz, está en la parte superior, tiene una tira o correa de ajuste para que pueda sellar en el rostro. Tiene una apertura, esta apertura grande hace que la desventaja sea no efectiva en los pacientes COVID porque el CO2 es alto que se elimina y la aerolización también es alta. Tiene un caudalímetro para conseguir el CO2 deseado, o sea, está graduado, ¿no? Para poder alcanzar bajo flujo y alto flujo. Tiene todo el tubo de Venturi, tiene el adaptador de alta humedad o esta copita, el tubo conector, y la conexión en general para poder alcanzar lo que es a la conexión tanto de oxígeno como también la conexión directamente al paciente. A ver, ¿qué otro dispositivo podría suplir la máscara de Venturi o en un paciente con tubo en T? Con tubo en T sí podemos usar, se supone que estás utilizando en un paciente post-COVID, Raquel, o sea, si estás utilizando en un paciente post-COVID, sí puedes utilizar el dispositivo de Venturi a través de un tubo en T, sí lo puedes utilizar. Ahora, si este paciente tiene cánula traqueal, hay máscaras traqueales y se coloca el sistema Venturi, sí se puede utilizar, sí se puede usar Entonces, el sistema Venturi, ya les decía, no se usa en pacientes COVID en etapa aguda. O sea, si ahorita a mí me diagnostican COVID y yo voy a hospitalizarme, no me van a poner sistema Venturi por la aerolización que genera. Pero si yo ya pasé el proceso, supongamos, he estado intubada, me pasaron a, por ejemplo, una cánula traqueal, y me van a hacer el destete con tubo en T, sí puedo utilizar el sistema Venturi, no hay ningún inconveniente de poder usarlo ¿no? en esa etapa que estoy comentando. La máscara de reservorio sí es usada en etapa COVID, sí es usada en insuficiencia respiratoria en forma general, ¿no? Esta máscara dice permite un CO2 entre 55 a 70%. Sí se utiliza sin válvulas y entre 70 a 100% con válvulas. Yo he marcado acá el detalle con un rectángulo rojo, si ustedes se dan cuenta. La máscara de reservorio viene con unos protectores que normalmente están en esta parte superior de la máscara, ¿no? Esos protectores se llama lo que es las válvulas de reinhalación, ¿no? Si utilizamos, dice, las válvulas de reinhalación, miren, si utilizamos la válvula de reinhalación, yo le saco el protector a esta máscara de reservorio y me va a dar solamente entre 55 a 70% de CO2. Pero si yo no le saco esos protectores, está realmente esta máscara trabajando con una válvula de no reinhalación, estoy dándole hasta un 100%, de 70 a 100% de CO2. Entonces, estas máscaras de reservorio, dice, su uso debe ser por periodos breves nada más, debido a que el oxígeno a altas concentraciones es tóxico a nivel pulmonar.
Esto debe ser algo momentáneo y lo ideal es que nuestro paciente pase tal vez a una cánula de alto flujo que le va a dar mayores beneficios. Esto lo vamos a volver a repetir en cuanto al detalle de la máscara de reservorio. Entonces, si hablamos de la máscara de reservorio, estamos hablando del litraje, por ejemplo, ¿no? En cuanto al litraje de oxígeno, disculpen. El flujo en la máscara de reservorio tenemos 10 litros, va a equivaler al 70%, 11 litros al 80% de CO2 y de 12 a 15 litros, 90%. Ustedes acá tienen, miren, esta válvula de no reinhalación, está con el protector para alcanzar este 90 a 100% de oxígeno. Acá tenemos otra vez el detalle, acá está, este es el detalle. Entonces, si hablamos de la máscara de reservorio con válvula de reinhalación parcial, quiere decir que este protector amarillo yo lo saqué, lo tengo así libre, los bolsitos están abiertos, la bolsa está llena de aire, y lo que hago, estoy dando solamente un CO2 del 60 al 80%. Otros libros se han dado cuenta que nos dice solamente está dando hasta 70%. Pero si yo utilizo la máscara de reservorio y no le saco la válvula de reinhalación, o sea, no tiene reinhalación, está protegido con la válvula exhalatoria, estoy dando hasta 100%, acá dice hasta 100%, 90 hasta 100% de CO2. Entonces es importante que hablamos de pacientes COVID, debemos de trabajar con la válvula exhalatoria que tenga la máscara de reservorio no reinhalación, o sea, no sacar el protector de la máscara de reservorio. Recordemos que para instalar esta máscara de reservorio, primero debemos de llenar la bolsa de aire. Una vez que está llena la bolsa de aire, recién colocar la máscara al paciente. Y si sigo hablando del contexto COVID, lo que debo hacer es no sacar, eso está bien marcado y está en amarillo, no sacar la válvula de reinhalación, porque estaría yo generando lo que es aerosoles, estaría generando también infección a nivel del medio ambiente y me estaría cuidando a mi personal de salud específicamente, ¿no? Pero si hablamos en un tipo de insuficiencia respiratoria en forma general, voy a tener en consideración que la máscara de reservorio se la puedo utilizar también sin válvula de reinhalación pero parcial y voy a tener un CO2 de 60 a 80%, ¿no? Lo máximo que nos da, acá está anterior, nos dice que empezamos a dar 10 litros, 70% de CO, 11 litros, 80%, y de 12 a 15 litros alcanzamos un 90% de CO2. Eso es un sistema de alto flujo que se utiliza en las insuficiencias respiratorias, y acá vuelvo a recalcar la diferencia de usar válvula de reinhalación y no uso de válvula de reinhalación. Si tienen alguna pregunta o desean que vuelva a repetir, porque es importante que consideremos este concepto bien claro, cuándo debo usar la válvula de reinhalación y cuándo no debo usar la válvula de reinhalación, colegas. Y es esencial que lo podamos tener bien claro. Si tienen alguna pregunta, háganlo para poder volver a repetir. No hay ningún inconveniente. Ya, igual yo sigo y si siguen, hacen las preguntas, regreso. Entonces, hemos visto que el sistema Venturi es un sistema de alto flujo que se usa en todas las insuficiencias respiratorias en forma general, menos en contexto COVID. Cuando hablamos de la máscara de reservorio, tenemos la válvula de no reinhalación que se va a usar en contexto COVID. Y cuando hablamos en insuficiencias respiratorias en forma general, voy a poder usar la válvula de reinhalación parcial y en cualquier insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cuál de las dos produce más retención de CO2? La que produce más retención de CO2 es la de reinhalación total. Se supone que la válvula de no reinhalación también produce la retención de CO2.
Por eso mencionaba en el texto anterior, ¿no?, que debe ser utilizado de manera momentánea nada más, ¿no? Su uso debe ser, dice, por periodos breves de tiempo debido a que el oxígeno a altas concentraciones es tóxico a nivel pulmonar, porque en los dos modos en realidad produce retención de CO2 y más es en la de reinhalación parcial, más es en la de reinhalación parcial y es más en la reinhalación. O sea, con este protector, ¿no?, que tenemos acá, vamos a señalarlo, la máscara de reservorio con no reinhalación es que produce más retención de CO2. Y eso está en desventaja en realidad en nuestros pacientes que son de COVID, porque se espera, ¿no?, que el camino de una máscara de reservorio, el siguiente paso sea que utilice una cánula de alto flujo. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero si vamos a tenerlo todavía en 24 horas o tal vez 48 horas con bolsa de reservorio a nuestro paciente, lo ideal sería pues que nosotros utilicemos unos ambientes que tengan el aire acondicionado adecuado. Eso sería lo ideal, pero no muchas veces hay el aire acondicionado, ¿no? Y si van a retener CO2, podríamos monitorizar siquiera una gasometría cada 24 horas para ver cómo va el nivel de CO2, porque el COVID genera retención de CO2 y esa es la desventaja también de utilizar la máscara de reservorio con válvula de no reinhalación. Y esa es la desventaja, ¿no? Una vez que entonces hemos revisado que el Venturi no se usa en COVID, la máscara de reservorio se utiliza en COVID y en las insuficiencias respiratorias en general, vamos a tener el otro paso que sería lo ideal de todos nuestros pacientes que tienen dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, ¿no?, tuvieran una cánula de alto flujo o las cánulas nasales de alta unidad, también se consideran, ¿no?, sus nombres, y sería lo ideal para nuestros pacientes en su gran mayoría, ¿no? Esto, por ejemplo, es una evidencia recomendada muy fuerte en los pacientes COVID, ¿no? Nos dice, se recomienda en los pacientes adultos con COVID-19 con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y distrés respiratorio de tipo hipoxémico o shock, sin intubación o ventilación mecánica, utilizar de inmediato oxígeno suplementario hasta alcanzar una saturación de 94%. Otras, se puede decir, otras bibliografías nos mencionan que debemos alcanzar solamente una saturación hasta mayor de 88% en contexto COVID, ¿no? Esto va a variar y va a determinarse según la evolución del paciente. La mayoría de nuestros pacientes ingresan desaturando. Podemos utilizar las cánulas nasales simples y la máscara de reservorio y finalmente vamos a lograr colocar una cánula de alto flujo. Entonces nuestra saturación lo ideal sería mayor del 90% porque ya hemos ido de cada etapa pues fallando, ¿no? Cánula nasal hemos fallado, máscara de reservorio hemos fallado y posiblemente con la cánula de alto flujo sí logremos una meta de una saturación de mayor de 90%. Entonces esta cánula sí es usada y es un nivel de evidencia fuerte donde podemos utilizar y sí se usa en la insuficiencia respiratoria, en un distrés respiratorio de tipo hipoxémico o shock antes de la intubación, ¿no? Una pregunta también que nos hacemos, ¿qué es la terapia entonces de alto flujo mediante cánulas nasales? Es la administración de oxígeno mediante cánulas nasales con proporciones variables de CO2, de aire, de oxígeno y con un flujo hasta de 60 litros por minuto. Ustedes pueden ver el panel siempre va a estar con el litraje, el CO2 y la temperatura. Esos son los tres parámetros generales que vamos a tener en el panel de las cánulas de alto flujo. Y esto es el dispositivo, ¿no? Vamos a tener sujetadores superiores, sujetadores a nivel del cuello, unas cánulas de silicona, la conexión que va a ir al punto de oxígeno y va a ir a su rama inspiratoria, porque tiene solo rama inspiratoria este sistema de alta humedad o de alto. Normalmente el equipo nos viene así sellado con todos sus corrugados que son descartables, se utiliza por cada paciente todo este kit. Tenemos, como les decía, los corrugados inhalatorios,
el tipo de condensador que vamos a utilizar al momento que vamos a instalar todo el sistema de humidificación activa, la cánula en sí, ¿no? Que viene sellada. Tenemos acá, como les mencionaba, sujetador superior, sujetador inferior, las cánulas de silicona, esto es el corrugado, la conexión inhalatoria que está conectado al equipo y el flujómetro donde vamos a poder programar los litros y también el PO2. Esos son los materiales que vamos a utilizar. Es ideal también en este contexto COVID que estamos viviendo que podamos utilizar la talla adecuada. Si nosotros, dice, sellamos de manera adecuada y con esta cánula de alto flujo a nuestro paciente con la talla correcta, la aerolización también se va a dar en este tipo de alto flujo, pero va a ser menor. Por eso debemos seleccionar. Estas vienen con tallas S, M y L y hay que seleccionar la ideal para evitar la aerolización si hablamos de pacientes COVID. ¿Cuáles son entonces las partes de esta cánula nasal? Ya les había dicho, son las bigoteras de silicona, puede tener sujetadores superiores y también sujetadores a nivel del cuello. Este es el corrugado y viene toda la rama inhalatoria, tiene el circuito inspiratorio o inhalatorio, ¿no? Está conectado a lo que es un sistema de humidificación activa, este es el conector que va al blender, el blender está calibrado en PO2, está hasta 100% de PO2, y tenemos el litraje que está a un máximo de 60 litros por minuto. Eso es el sistema, las partes del sistema de la cánula de alto flujo, ¿no? Acá tenemos a mayor detalle. Cuando se coloca esta conexión viene con un sistema de humidificación que normalmente debemos instalar un frasco de agua destilada y reponer cuando ya está vacío, cambiar constantemente, ¿no? Entonces tenemos el líquido, en este caso es agua destilada, conectado también al sistema de humidificación activa. Tenemos el circuito inhalatorio, está conectado a nuestra cánula nasal. Tenemos el mezclador de gases, ¿no? Tanto el nitraje como CO2 y la conexión de oxígeno, ¿no? Que normalmente está empotrada. Blender, igualmente tenemos un blender, ¿no? Nitraje y CO2, conexión al sistema de humidificación activa, todo corrugado inhalatorio, cánula nasal, y esto es el sistema de humidificación que se hace con agua destilada. ¿Cuáles son los parámetros que normalmente se van a programar? Ya les comentaba, el PO2 que va a ir desde 21 a 100%, el flujo que va a ir en litros, de 20 a 70 litros por minuto, la temperatura que va a ser de 34 a 40 grados que se puede programar. Normalmente programamos entre 36 a 37 grados centígrados, casi no nos programamos a 40 grados centígrados. La humidificación, que normalmente va de 95 a 100%, entonces son los parámetros que normalmente programamos en un sistema de cánula de flujo. Vamos a revisar, tal vez esta es una parte que es un poco más compleja o un poco más difícil tal vez de poder entender de este sistema de alto flujo cuando hablamos de mecanismos de acción de la cánula nasal de alto flujo mediante varios sistemas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, dice que una cánula de alto flujo hace el lavado del espacio muerto. ¿Y qué es el lavado del espacio muerto? Ya lo había comentado anteriormente, ¿no? Ingresa el oxígeno de manera pura, pero al momento que sale el CO2 o el aire expirado, sale ya lavado. Entonces, a ese sistema le vamos a llamar lavado del espacio muerto. ¿Y qué dice la teoría, no? La teoría nos dice que mejora la eficiencia respiratoria al inundar el espacio anatómico nasofaríngeo con gas limpio y contribuye a disminuir el trabajo respiratorio. Entonces, le da una mayor facilidad al paciente que puede eliminar su CO2, que también pueda movilizar secreciones, que lo vamos a ver más adelante, y que lo que está eliminando, como está saliendo un aire expirado, lavado, la carga viral o la aerolización, si hablamos de pacientes COVID, es menos, sale disminuida.
y se contribuye también a establecer mejores fracciones de gases alveolares, facilitando la oxigenación y logrando mejorar teóricamente la eliminación del CO2. Eso sería lo ideal. La mayoría de nuestros pacientes que entran con insuficiencia respiratoria, colocar pues, un sistema de alto flujo para que realmente pueda mejorar su oxigenación y el CO2 salga de manera lavada, ¿no? Tenemos gráficamente la cánula nasal convencional, donde no ocurre nada. Miren, los pulmones ingresan el oxígeno y sale el CO2 y no ocurre nada prácticamente en su espacio muerto. Pero si hablamos de las cánulas de alto flujo, tenemos mira, que ingresa el oxígeno y el CO2 sí sale lavado, el CO2 sale más limpio, porque está cumpliendo la función, como dice, ¿no? De lavar el espacio muerto fisiológico, anatómico de nuestras vías respiratorias, la cánula de alto flujo. También disminuye, dice, la resistencia inspiratoria. Nosotros tenemos en toda nuestra vía respiratoria, por las mismas posiciones que existen a nivel de los bronquios, de la tráquea, de los alvéolos, vamos a tener diversas resistencias en estas vías aéreas. Pero a través de esta cánula de alto flujo, dice, proporciona suficiente flujo para igualar o exceder el flujo inspiratorio del paciente, disminuyendo la resistencia inspiratoria relacionada con el pase de aire por la nasofaringe. Esto se traduce en un cambio en el trabajo de la respiración. Como ingresa un aire calentado, humidificado, a una velocidad adecuada, va a mejorar lo que es la resistencia al momento que el paciente está tomando el aire, está haciendo una resistencia inspiratoria más fácil, mejora en realidad la inspiración de nuestros pacientes y va a lograr llegar, miren, hasta lo último de nuestros pulmones, que son nuestros alvéolos, inclusive va a mejorar lo que es el reclutamiento alveolar. Mejora la compliance y la elasticidad pulmonar. Teóricamente nos dice, el calentamiento del oxígeno está adecuado y la humidificación adecuada de este oxígeno a nivel de las vías aéreas están asociados a una mejor compliance y elasticidad pulmonar en comparación con el gas seco y frío. Estas dos características, ¿no?, que ingresa el aire calentado y húmedo, es más fácil para que se pueda expandir, a eso se habla compliance, de nuestros pulmones. Recuerden que nuestros pulmones son como unas esponjitas que tienen la capacidad de inflarse y desinflarse. A eso lo vamos a llamar compliance y elasticidad pulmonar, y por esta característica de este sistema de alto flujo va a ser mejor esta elasticidad de los pulmones. Los receptores de la mucosa nasal, dicen, responden al frío y seco, provocando una respuesta broncoconstrictora de protección en sujetos normales y asmáticos. Recordemos que nuestras fosas nasales tienen tres funciones, ¿no? Filtran, humedecen a nuestras vías respiratorias. Y por esas tres características nosotros vamos a darnos cuenta que cuando el aire ingresa seco, va a hacer un efecto, dice, broncoconstrictor de protección. Pero si ingresa el aire calentado y humidificado, genera, dice, un efecto beneficioso independiente de la concentración de oxígeno y mejora el movimiento ciliar y aclara las secreciones. O sea, es más fácil que el paciente logre botar secreciones por esta humedad y por este calentamiento de gases ingresantes. Reduce el trabajo metabólico. Es necesario que este gas esté calentado y esté humidificado para mejorar en realidad nuestro trabajo metabólico, ¿no? Dice, el aire más frío y seco, y que la temperatura y la humedad corporal van a en realidad reducir el trabajo metabólico. O sea, si tenemos un gas o aire que está ingresando tanto calentado y humidificado, va a ir en beneficio, que su trabajo metabólico va a ser mejor, y la idea es que recupere su función pulmonar
a través de estos dos sistemas que nos da la cánula de alto flujo. También va a cumplir la función de reclutamiento alveolar. Dice, las cánulas de alto flujo aportan cierto grado de presión de la distensión para el reclutamiento alveolar. Acá tenemos un alveolo normal y este es un alveolo colapsado. Por ejemplo, esto es un alveolo sobredistendido, ¿no? Cuando estamos proporcionando también el oxígeno a través de este sistema de alta humedad, lo que hacemos es mejorar, expandir este alveolo y por ende va a generar mejor efectividad de la humedad y del calor. Se considera suficiente para producir efectos clínicos o cambios en la función pulmonar. O sea, si teníamos alveolos colapsados con esta humedad, con este calor, ya este flujo, con este FiO2, a nivel de estas cánulas de alto flujo, va a mejorar lo que es estos alveolos, obviamente va a mejorar el reclutamiento alveolar. Cuando tenemos un paciente con monitorización con cánula nasal, necesitamos que lo estemos controlando o monitoreando, como dice, ¿no?, acá el texto. Debemos controlar sus signos vitales, informar al paciente los beneficios de este. Yo debo explicarle, señor Pérez, le voy a colocar una cánula nasal o una máscara de reservorio, una máscara de Venturi, y yo necesito que colabore usted, que trate de respirar más por la nariz que por la boca, que son los beneficios en realidad de estos dispositivos de oxígeno, para que nos pueda ayudar y sea de beneficio para su salud. Escoger la talla adecuada, ya habíamos visto que es importante escoger la talla adecuada, tanto de las máscaras de Venturi como la máscara de reservorio, y también las cánulas nasales. Debemos tener la talla ideal para nuestro paciente para dar la oxigenoterapia de manera oportuna y adecuada. En el caso del sistema de alta humedad, debemos iniciar, dice, con 40 litros por minuto y aumentar el FiO2 de manera gradual, según la necesidad, según la evolución clínica, según el plan médico, según las indicaciones que tenemos. Inicialmente podemos programar a 31 grados y ir subiendo hasta 37 grados, que yo he visto la evidencia que utilizamos, ¿no? Esto, por ejemplo, es un nivel de recomendación moderada y esto es una guía de orientación técnica de este año de trabajo de enfermería de las colegas chilenas que han visto que estos parámetros para monitorizar a nuestro paciente es lo ideal cuando hablamos de sistemas de alta humedad, ¿no? ¿Qué beneficios más tenemos con estas cánulas de alto flujo? Tenemos que mejora, ya habíamos visto, mejora la capacidad residual funcional. Si teníamos acá un paciente con una cánula nasal simple, miren, sus pulmones están pequeñitos, bien colapsados, pero una cánula de alto flujo mejora en un 25%, mejora la capacidad pulmonar residual. Entonces, las cánulas nasales son de gran calibre a comparación de las cánulas convencionales, reduce el atrapamiento de aire en la habitación, o sea, sale el CO2 lavado, se establece un caudal, o sea, un nitraje y un FiO2, tiene menos presión que se produce a nivel externo generalmente, apoya a los pacientes con hipoxia. Estos vienen a ser los beneficios de las cánulas de alto flujo, ¿no? ¿Por qué usar la terapia de alto flujo mediante cánulas? Debe usarse en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica y deben ser monitorizados, ¿no? Reduce la necesidad de intubación, lo que agrega una variable en contra de nuestro paciente. Si hablamos en un paciente de insuficiencia respiratoria, yo lo puedo tener así como en la imagen. Pero si hablamos que estamos utilizando un sistema de alto flujo, un paciente COVID, este paciente tiene que estar con su cánula y con su mascarilla quirúrgica protectora para evitar la generación de aerosoles en este tipo de pacientes por la carga viral que está expirando nuestro paciente, ¿no? La carga viral que está expirando. ¿Por qué usar la terapia de alto flujo mediante cánulas nasales? Va a disminuir el trabajo respiratorio, ya habíamos visto en el sustento anterior que disminuye el trabajo respiratorio con la disminución de gases de alto flujo,
calentado, humidificado a una presión positiva y disminuye lo que es el espacio muerto, resultando en una mejora de la ventilación y la perfusión. Esto es una recomendación de nivel alto de la guía trabajada de enfermería, es una guía de enfermería específicamente de las colegas chilenas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a seguir sustentando por qué usar la terapia de alto flujo, deben mantenerse en alerta ante signos tempranos de un aumento del trabajo ventilatorio. Como ustedes pueden ver, si un paciente está presentando este tiraje subcostal con cánulas de alto flujo, se tiene que informar al médico para que pueda decidir posiblemente la intubación, dependiendo de la disposición de un ventilador mecánico, ¿no? En este tipo de tiempo de pandemia se ha hecho más difícil conseguir una cama UCI, conseguir un ventilador mecánico y todo el personal para atender un paciente crítico. Entonces, pero nosotros sí vamos alertando y vamos informando, ¿no? Mire, doctor, el paciente está con disnea, tiene aumento de la polismia, tiene uso de músculos accesorios, tiene tiraje subcostal, está desaturando, tiene aumentos rápidos y progresivos de flujo y de CO2, o sea, voy subiendo, ¿no? Si le puse a 40 litros, le pongo a 60, 50 litros, ya llegué a 70 litros, estoy en el máximo de mi cánula de alto flujo, y sigo con este tiraje subcostal, sigo con polismia, con disnea, con desaturación, se tiene que informar al médico para la decisión que se tiene que tomar en este tipo de pacientes. El siguiente paso, lo ideal sería una intubación, ¿no? Eso sería lo ideal, pero el médico es el que va a definir qué paso se va a seguir con este tipo de pacientes. Esto también, por ejemplo, el monitoreo de nuestro paciente, observar los signos de alarma, es un nivel de recomendación muy alto de este protocolo chileno que ya les estaba comentando, ¿no? Dice, se sugiere el uso de mascarilla en paciente conectado a lo que es las cánulas de alto flujo para reducir la propagación de aerosoles involuntarios, que estamos hablando de pacientes COVID específicamente, ¿no? O sea, este paciente que tiene su cánula de alto flujo, le vamos a tener que colocar su cánula y asociado a ello tiene que colocarse su máscara quirúrgica. Acá está en detalle, ustedes pueden observar, miren, es la talla adecuada que va exactamente al paciente, no debe ir ni más ni menos de lo que le corresponde al paciente esta cánula de alta humedad. Colocados los sujetadores que normalmente van encima del lóbulo de la oreja y el sujetador a nivel del cuello. Este material es de silicona, algunos también colocan protectores, sprays por ejemplo, o cremas protectoras para evitar las lesiones por presión al utilizar las cánulas nasales. Entonces debemos humidificar la vía aérea con un sistema activo para evitar daño en las vías respiratorias, que ya tiene obviamente este sistema de alta humedad. Se puede realizar la pronación de nuestro paciente y valorar la respuesta clínica, si estamos hablando de pacientes COVID, ¿no? La pronación con sistema de alto flujo es muy recomendado en este tipo de pacientes. Valorando obviamente la clínica. Si tenemos un paciente que tal vez tiene algún tipo de herida abdominal o herida torácica, va a estar contraindicado, por ejemplo, el uso de la pronación o, por ejemplo, las gestantes tampoco pasado el primer trimestre no va a ser posible la pronación por la evidencia que tiene la barriguita, ¿no? Por entonces hay que tener cuidado en estas indicaciones de la pronación. Cuando hablamos también de las ventajas de ese sistema de alta humedad o alto flujo, tenemos que hay un CO2 constante optimizado a condiciones fisiológicas de temperatura y humedad. Igualmente vuelvo a ver el panel donde está programado los litros, el CO2 y la temperatura de este condensador de humedad, ¿no? Favorece, dice, el lavado de CO2 y reduce el espacio muerto anatómico a nivel de las vías altas superiores.
Asegura de forma eficaz el CO2 ofrecido al reducir el efecto robo del aire ambiente que los sistemas de oxigenoterapia convencional como el vento, que nos da, por ejemplo, efecto robo del oxígeno. Esas son las ventajas específicamente del sistema de alta humedad. Dentro de las otras ventajas tenemos el efecto PIP, la presión positiva al final de la expiración, que va a favorecer el reclutamiento alveolar e incrementar el volumen expiratorio. Cuando hablo de PIP, vamos a imaginarnos a un globo. Este globo lo vamos a inflar. Una vez que hemos inflado este globo, vamos a eliminar el aire y el globo nunca va a regresar a su estado normal, a su estado natural. Cuando generamos este aire en un globo nuevo y al desinflarlo se queda un poco ya fofo, un poco más grande, un poco más suelto, a esto se llama presión positiva al final de la expiración. O sea, nuestro alveolo está así como un globo. Ese alveolo no debe colapsar, o sea, no debe estar así como un imán. Ese alveolo, que normalmente cuando ingresa el oxígeno debe estar así llenito, para evitar que se colapse siempre debe tener un aire, o sea, debe estar así con ese aire poquito adentro contenido. Es la misma fisiología que les estoy comentando que ocurre con el globo. Ese PIP o esa presión positiva al final de la expiración nos ayuda este sistema de alto flujo y nos previene lo que es, o nos ayuda a lo que es el reclutamiento alveolar e incrementa el volumen expiratorio en nuestros pacientes cuando utilizamos el sistema de alto flujo. Cubre demandas de aire o pico flujo inspiratorio del paciente en situaciones de insuficiencia respiratoria. Es un nivel de evidencia muy alto, es utilizado con buena efectividad en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Reduce, dice, la resistencia de la vía aérea superior y tiene mejor tolerancia y comodidad. O sea, permite que el paciente pueda hablar, pueda comunicarse, pueda comer, pueda toser, pueda expectorar. Esas son las ventajas que tenemos en nuestros pacientes que van a utilizar el sistema de alta humedad. A ver, la presentación sigue o se ha ido la presentación. A ver, ustedes pueden decirme si ha bloqueado la presentación porque una de sus compañeras me está diciendo que ha ido la presentación. Más bien, Evelyn Peña, su audio está activado. A ver si nos puedes ayudar, Nicola, a bloquear el audio de Evelyn, por favor. Está activado y está interfiriendo. Evelyn, por favor, ¿puedes bloquear tu audio? Ahí está. ¿Se está logrando ver la presentación? Porque me dicen que no se está viendo. A ver. Ahí ya, sí se ve. Carla, a ver, revisa tal vez tu Zoom, tal vez entras y vuelves a ingresar porque tienes tu problema, creo que no estás viendo bien. Por favor, Carlita, revisa. Ajá, ya está bien, ya está bien. Gracias. Entonces les decía que las ventajas, entonces tenemos el efecto PIP positivo, cubre demandas de aire, disminuye lo que es la resistencia en la vía aérea superior y la mejora la tolerancia. O sea, permite que el paciente con estas cánulas de alto flujo pueda hablar, pueda comer, pueda expectorar, pueda beber líquidos. Esas son las ventajas de la terapia de alto flujo con este tipo de cánulas que vamos a estar viendo, ¿no? Dentro de las desventajas es que no tenemos un PIB constante, sino es un PIB variable y limitado por el flujo utilizado y de la mecánica ventilatoria del paciente. Tiene efectos derivados de la presión positiva limitados y un buen porcentaje de pacientes en realidad no va a tener, no va a poderse cubrir todas las necesidades. O sea, tampoco tenemos que ser muy soñadores en decir que todos los pacientes que van a ir a cánulas de alto flujo van a mejorar su insuficiencia respiratoria. Va a haber pacientes
que debido a su característica, a su cuadro clínico, algunos tampoco no va a ir bien en la insuficiencia respiratoria, pero el porcentaje es mínimo, ¿no? Miren, ¿qué dicen? Los pacientes con hipercapnia, exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o edema pulmonar cardiogénico, también puede haber inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica o un estado mental anormal que no deben recibir las cánulas de alto flujo, teniendo en cuenta los pacientes que son fibrosos, ¿no? O los pacientes retenedores de CO2. Hay que seleccionar por eso a nuestros pacientes, porque en ellos, recordemos que el oxígeno a altas dosis para ellos es tóxico. En los pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o edema pulmonar de tipo cardiogénico, el oxígeno no los ayuda mucho. Más bien ellos, como son retenedores de CO2, ellos están tranquilos viviendo con un CO2 de 50, de 60, y en ellos hay que considerar que su saturación ideal para ellos, por su propia enfermedad, por ejemplo, están saturando 88, 82% y están tranquilos, o sea, no tienen necesidad en realidad de oxígeno. Entonces, siempre hay que evaluar, como dije al inicio, la clínica de nuestros pacientes para poder seleccionar el tipo de dispositivo de oxígeno que vamos a utilizar, obviamente con la guía de la parte médica para decidir finalmente qué tipo de dispositivo se va a utilizar en nuestros pacientes, ¿no? Y acá tenemos todo el sistema que está colocado en nuestro paciente, son las cánulas de silicona, el adaptador, el corrugado inhalatorio, el sistema de humidificación, el agua destilada que está conectado al sistema de humidificación, y arriba en la parte superior tenemos el blender donde está el CO2 y el litraje, y en la parte superior también de acá de este panel del humidificador tenemos lo que es para poder prender y apagar y graduar los parámetros de ese sistema de alto nivel. Cuando hablamos específicamente de los cuidados de enfermería en general en este tipo de pacientes con oxigenoterapia, ya sea Venturi, reservorio o cánulas de alta humedad, vamos a tener que enunciar nuestras propias etiquetas diagnósticas. Estas son solo etiquetas, en relacionadas ustedes los van a tener. Por ejemplo, tenemos patrón respiratorio ineficaz, podría ponerle relacionado a fatiga de músculos respiratorios, ¿no? Podría ponerle relacionado. Deterioro de la ventilación espontánea relacionado, por ejemplo, a polirnia también. El relacionado ustedes lo van a encontrar de acuerdo a la evidencia clínica de su paciente. Acá yo les propongo solo las etiquetas diagnósticas que son específicamente de tipo respiratorio. En cuanto, por ejemplo, a la otra etiqueta, que cuando el paciente ya es retenedor de CO2, tiene hipercapnia, hipocapnia o hipoxemia, tenemos etiqueta de deterioro del intercambio de gases. Limpieza ineficaz de vías aéreas, obviamente nuestro paciente está con abundantes secreciones, riesgo de aspiración cuando se llena constantemente secreciones pero no logra expectorar, o sea, tiene reflejo oxígeno disminuido, tal vez reflujo nauseoso también disminuido, entonces el riesgo de aspiración es alto en este tipo de pacientes. ¿Qué esperamos después de haber enunciado nuestras etiquetas diagnósticas y en conjunto con nuestras intervenciones? Que la permeabilidad de las vías respiratorias sea la adecuada, que el intercambio gaseoso también sea el adecuado, igualmente la ventilación sea la oportuna para este tipo de pacientes que están recibiendo algún tipo de oxigenoterapia. Dentro de las intervenciones, lo básico, lo esencial, todos conocemos nuestras funciones vitales, ¿no? Cuán importante es tomar una presión arterial, cuán importante es la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuánto de pulso, cómo está su frecuencia respiratoria y si también tenemos hipertermia o hipotermia. Determinar entonces el monitoreo de nuestras funciones vitales, así como estamos monitorizando la parte de la oxigenoterapia. Si podemos colocar a nuestro paciente en un monitoreo continuo, en este caso lo ideal, los pacientes que están en las áreas de, por ejemplo, de generales, nos dice que los controles deberían de hacerse cada 6 horas. La valoración y control, inclusive la oximetría, incluye la oximetría, debería hacerse cada 6 horas.
Pero si es un paciente que está en etapa de cuidado o en las salas de intermedios, deberíamos de monitorizar principalmente y colocar, por ejemplo, a monitoreo continuo y estar valorando cada hora o cada 2 horas sus funciones vitales, eso es en las salas de intermedios. Así como hemos monitorizado, debemos de programar el estado de las alarmas. Es importante porque si está, ustedes ven en la imagen, se está hablando de un área COVID. Esta es una sala general, no son los cubículos individuales de los pacientes, esta es una sala general. El enfermero y el personal técnico solo debe ingresar lo necesario y por eso es importante que debemos de programar el estado de las alarmas para que suene o nos indique algún tipo de anomalía cuando nuestro paciente tal vez está entrando en algún tipo de inestabilidad. Cuando hacemos la valoración de la presión arterial, debemos determinar qué está ocurriendo con esta presión. ¿Tenemos un paciente hipertenso o tenemos un paciente hipotenso? Si tuviéramos un paciente hipotenso y no tiene crépitos, o sea, hemos auscultado y no tiene crépitos, ¿qué puedo hacer yo como personal de enfermería? Ir reponiendo tal vez volúmenes, ¿no? Si el paciente también no solamente tiene problemas respiratorios, sino también tiene problemas, por ejemplo, de deposiciones líquidas, o sea, una seca, podemos ir reponiendo líquidos inicialmente con cloruro de sodio y tal vez más adelante con algún tipo de gelatina como la poligelina, ¿no? Y si tenemos el otro lado contrario, vamos a tener hipertensión, preguntar al paciente si es que ha tomado su antihipertensivo, si es que es por hipertenso, y si no es hipertenso, informar al médico para que nos indique algún tipo de hipertensivo, ¿no? En la hipotensión, me olvidaba, también es importante evaluar si tiene algún tipo de herida, ¿no? Si es que está sangrando, no solamente nos basta reponer con cloruro o reponer con una poligelina, sino si tenemos evidencia de algún sangrado, alguna herida, debemos reponer también con componentes sanguíneos. O sea, el médico evaluará, indicará si se va a reponer, ¿no?, glóbulos rojos, plaquetas, plasma o frío precipitado, porque se debe esta hipotensión a pérdidas evidentes, ¿no? Si no tenemos pérdidas evidentes y ya hemos repuesto volúmenes y no mejora la presión, se informa al médico para que también pueda indicar en este caso algún tipo de vasoconstrictor. Podríamos iniciar tal vez con noradrenalina, pero el médico va a definir cómo manejar esta hipotensión. De manera básica nosotros podemos ir reponiendo volúmenes, pero recuerden, si tenemos crépitos, debemos separar un poquito, no reponer volumen hasta que le evalúe el médico y defina cómo vamos a manejar esta hipotensión. Entonces, si comentábamos, si el paciente ya tiene hipertensión, ya él sabe que es un paciente hipertenso, preguntarle, ¿no? Le encuentro con 200 sobre 100, 180 sobre 90. Señor, ¿qué toma usted para la presión? Ah, yo tomo losartán, tomo captopril, tomo enalapril. Entonces, darles sus antihipertensivos mientras el médico va evaluando y va definiendo cómo va a manejar esta crisis hipertensiva. También, si está congestionado y ese paciente es cardíaco, está totalmente hinchado, el médico indicará algún tipo de diurético. Y nosotros debemos programar, estamos en la sala de generales, siquiera cada 2 o 3 horas. Le administro ahorita, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 8:20. A las 8:20 le administro su antihipertensivo, captopril y losartán, vamos a suponer. A las 9:20 o 10:20, exagerando, yo debo controlar cómo está esa presión de este paciente, porque puede estar subiendo más y puede hacerte un derrame. Entonces, antes de que ocurra alguna complicación, es mejor controlar, y cuán importante es su control seriado de presión arterial, el manejo de la medicación en los horarios adecuados, y si es necesario, como dice acá, utilizar algún vasodilatador endovenoso para manejar esta crisis hipertensiva. Dentro de los vasodilatadores endovenosos que usamos es la nitroglicerina, pero es necesario que el paciente esté en una sala de intermedios o una sala de cuidados intensivos
que tenga lo ideal también un catéter venoso central, por mientras yo puedo ponerle por una vía periférica nueva inicialmente, pero lo ideal es que tenga un catéter venoso central este paciente para poder controlar lo que es la crisis hipertensiva, ¿no? Cuando hacemos el monitoreo de nuestra frecuencia cardíaca, también sería conveniente poder monitorizar a nuestros pacientes, ¿no? Poder observar esta frecuencia cardíaca en un monitor y ver si es que este ritmo es sinusal, ¿no? O qué tipo de ritmo cardíaco es. En este caso, por ejemplo, el ritmo cardíaco sinusal se caracteriza por presencia de onda P, seguido de un complejo QRS y continúa con una onda T. Recordemos que también para decir ritmo sinusal, el RR debe ser constante, ¿no? Si este RR mide 5 cuadraditos, también los siguientes R deben de medir 5 cuadraditos. A eso se llama ritmo sinusal. Presencia de onda P seguido de un complejo QRS, presencia después de onda T, y el RR es constante y la frecuencia es menos de 100. Y en cuanto a la frecuencia más baja es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Estamos hablando de un ritmo sinusal, como pueden observar acá. Ritmo sinusal, presencia de onda P, complejo QRS, onda T y el RR a esto, que estoy con el mouse seleccionando, el RR es constante, el RR es constante, RR es constante. O sea, no se aleja ni tampoco se acorta. Esto es un ritmo sinusal. Si yo sé la valoración de mi ritmo cardíaco normal, que este es el que estoy hablando, ritmo sinusal, va a ser más fácil determinar otros tipos de ritmos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de bradicardia, cuando mis latidos están menos de 60 por minuto, cuando hablo de taquicardia, cuando mis latidos están mayor de 100 por minuto. Cuando tengo taquicardia, también tengo que descartar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Si mi paciente está con fiebre, obviamente debo manejar primero la fiebre, porque va a estar taquicárdico por esta misma respuesta que está fiebre, ¿no? Si está llorando, está triste, voy a tener también taquicardia. Si tiene algún tipo de dolor, también va a tener taquicardia. Si está anémico, se debe informar al médico porque la taquicardia solo se va a solucionar cuando se reponga glóbulos rojos y obviamente el paciente tiene anemia. Si el paciente es consumidor de alcohol, de tabaco, nicotina, cafeína o otro tipo de drogas, vamos a tener también taquicardia de tipo sinusal que poco a poco debe ir disminuyendo, ¿no? Un infarto en miocardio también puede presentar taquicardia sinusal, una cardiopatía hipertensiva, como hemos comentado, un hipertiroidismo, un EPOC junto a un embolismo pulmonar, un shock cardiogénico nos puede generar taquicardia sinusal. Pero si ustedes se dan cuenta, yo voy desde lo más sencillo hasta lo más complejo en buscar la causa de esta taquicardia. ¿Por qué hace taquicardia? Por fiebre, por efusiones, por dolor, por anemia, por drogas, o tal vez ya se está yendo a una crisis hipertensiva, a un infarto o a un shock cardiogénico. Entonces busquemos la causa de esta taquicardia de tipo sinusal. Lo ideal, como les comentaba, es que este paciente esté monitorizado, ¿no? Todos los pacientes, sería lo ideal que la mayoría de nuestros pacientes que entran a sistema de alto flujo, específicamente o a máscara de reservorio, estén monitorizados para poder observar estas tendencias de bradicardia, de taquicardia. Y si tenemos, por ejemplo, bradicardia, por ejemplo, ¿no? Una frecuencia menos de 60 por minuto, debemos de descartar también desde lo más sencillo. Este paciente es tal vez atleta, es corredor, y su ritmo normal es de bradicardia sinusal, es importante entonces buscar las causas. Tal vez ya está diagnosticado con un bloqueo, es un paciente tal vez anciano, que también por su misma edad hace bradicardia severa o sin ningún tipo de bloqueo. Igualmente el médico va a definir este tratamiento a seguir con este tipo de pacientes. Entonces nosotros tenemos que priorizar quién de esos 5 pacientes, supongamos tenemos 5 pacientes, ¿no?
uno con Venturi, uno con reservorio, otro con cánula de alto flujo, el otro con una cánula nasal simple. ¿Cuál de estos 4 pacientes que estoy mencionando, cuál de ellos, si tengo solo un monitor, yo debo definir? Tal vez el paciente que está más inquieto, más taquicárdico, más febril, más poliméico, más delicado, es el que debe irse a una monitorización continua, o sea, el paciente más delicado debe estar monitorizado, ¿no? Tenemos también, una vez que hemos hecho la monitorización o la valoración de los signos vitales, tenemos ya el NIC establecido sobre oxigenoterapia, que es el 3320. Nos dice en forma general, ¿no? Mantener la permeabilidad de las vías aéreas, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado, en este caso las cánulas nasales, de alta humedad. Administramos el oxígeno, comprobamos la posición de nuestro paciente, controlamos la eficacia de la oxigenoterapia a través del pulsosímetro o la gasometría arterial si se procede, y también debemos de promover el retiro gradual de este dispositivo de oxígeno. Cuando hablamos entonces del manejo de vía aérea, todos los dispositivos, dice, de oxigenoterapia deben ser individuales, limpios y secos. De cambiar las conexiones de oxígeno, o sea, las nariceras, máscaras de reservorio, cuando estén visiblemente sucios o según las normas institucionales. No debo esperar que alguien me diga, oye, mira, está sucio esta cánula nasal, o está sucia ese Venturi, o está sucia esta máscara de reservorio. No, yo debo ser muy observador o muy observadora y cambiar el dispositivo si obviamente está en malas condiciones, ¿no? En este caso estoy utilizando una máscara de reservorio, vemos que realmente la bolsa está bien inflada. Miren, está con las válvulas de no reinhalación, está con los protectores, está colocada la máscara de reservorio y la enfermera le está ayudando a lo que es la higiene maquinal para poder brindarle también parte de la comodidad que requiere nuestro paciente. La posición en este tipo de pacientes que utilizan el dispositivo de oxígeno puede ser semipoles o poles. Son cualquiera de estas dos posiciones, y si hablamos del paciente COVID, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es que esté en posición prona. Se puede realizar posición prona vigil en pacientes que estén utilizando cánulas de alto flujo, explicar al paciente los objetivos del cambio de posición, en especial en prono, y evaluar la respuesta clínica. Esto es un grado de evidencia y recomendación alta en pacientes COVID. Ustedes ven acá, es igual que el paciente crítico, ¿no? Se pone posición de nadador. Cabecita para el lado izquierdo, flexión del brazo izquierdo y flexión de la pierna izquierda, y utilizamos los rodetes en las zonas de alta presión, como en este caso malleolo, rodilla, codos, cabeza y en el abdomen, para evitar las lesiones por presión. Estas son las posiciones ideales en estos pacientes que están recibiendo oxigenoterapia de alto flujo. La oximetría es uno también de los indicadores que lo utilizamos en casa, que lo utilizamos en el ámbito hospitalario. Es muy importante que determinemos utilizar de manera habitual el oxímetro de pulso, ¿no? Para poder ver cuánto está sufriendo nuestro paciente. Y la ventaja que este oxímetro también nos da en cuánto de frecuencia cardíaca tiene nuestro paciente. Cuando nosotros colocamos un oxímetro, lo que estamos haciendo, valorando, es la sangre arterial no pulsátil, porque después del lecho medial que normalmente capta nuestro pulso oxímetro, está pasado el lecho arterial, están las venas capilares y finalmente el tejido y huesos, ¿no? Y lo que normalmente capta es la sangre arterial pulsátil, este oxímetro de pulso. Debemos, dice, de vigilar atentamente la oximetría en estos pacientes, usarlo de manera permanente. Y lo ideal, miren, nos dice que debemos tener una saturación mayor de 90%. Viene una pregunta también muy importante que siempre nos hacían, ¿no? ¿Tendrá algo que ver la altitud con las cánulas de alto flujo? Sí, sí hay evidencia. Se recomienda la cánula de alto flujo donde esté disponible en pacientes con COVID-19 a nivel del mar con hipoxemia leve, o sea, con un PAPI menos de 300,
y mayor de 200 o una saturación PO2 relación menos de 200 y mayor de 200. Ahora esto lo vamos a ver en una tabla. En las alturas superiores, dice a los 2000 metros por encima del nivel del mar, esta terapia se puede considerar en pacientes que no tengan hipoxemia severa, un PAF menos de 100. Esta es la tabla que normalmente nosotros manejamos de acuerdo a la altura. Nosotros estamos a nivel del mar, nuestra saturación normal debe ser de 95 a 100%. Si hablamos, por ejemplo, de Pasco, nuestra saturación normal debe estar entre 86 a 90%. Si hablamos de hipoxemia leve en Pasco, por ejemplo, es de 82-85%. Hipoxemia moderada también a nivel de Pasco, es de 77-81%. Y una hipoxemia severa de 76%. Lima, hipoxemia leve de 91 a 94, hipoxemia moderada de 86 a 90%, y lo que es hipoxemia severa, menos de 85%. Y ustedes pueden darse cuenta, de acuerdo a la zona donde se encuentran, ver el nivel de hipoxia que podemos tener. Normal, hipoxemia leve, hipoxemia moderada, o hipoxemia severa, determinar según el nivel del mar donde nos encontremos. ¿No? Por ejemplo, Andahuaylas está sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar y hablamos de un estado normal de 88-92%, es una saturación normal. Hipoxia leve en Andahuaylas de 84-87%, hipoxia moderada de 79-83%, hipoxia severa menos de 78%. Entonces, eso más o menos es el rango que vamos a utilizar para ver la osimetría según considerando el nivel del mar. Cuando hacemos nuestro monitoreo respiratorio en estos pacientes con osimetría, tenemos el NIC 3350, donde nos dice: debe observar usted la intranquilidad y la falta de aire de su paciente. Debe observar si hay presencia de disnea. Debe vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Ausculte los sonidos respiratorios que hemos escuchado en esta tarde, en esta noche, cómo son los sonidos respiratorios anormales, ¿no? Anotar los cambios de saturación, de CO2, si es que es posible los gases arteriales, e instaurar tratamientos de terapia respiratoria, por ejemplo, incluir lo que es la terapia fisiorrespiratoria a través de los terapistas respiratorios, eso sería lo ideal también, ¿no? Siempre debemos buscar los signos de alarma, observar si este paciente tiene tos, qué tipo de secreción está eliminando, informar al médico, si te refiere a presión torácica, si te refiere disnea, cianosis, ¿no? O sea, esos son signos de alarma que nosotros constantemente debemos estar evaluando en nuestro paciente. También evaluar continuamente el deterioro de la mecánica respiratoria para ajustar las estrategias de oxigenoterapia o adoptar medidas urgentes de respuesta. Ya les comentaba, si estaba con cánula nasal simple, le pasé a Venturi, le pasé a Reservorio y no va bien, le paso una cánula de soflujo y no va bien, todos estos cambios de dispositivos, de la evolución de nuestro paciente, se tiene que estar informando de manera continua al médico para que él pueda determinar qué decisión, qué paso vamos a seguir, si vamos fallando un dispositivo, otro dispositivo y otro. Entonces, la decisión que se tiene que tomar frente a estos signos de alarma se hace con la decisión médica, ¿no? Ya habíamos comentado que cuán importante es la saturación y obviamente si tenemos un paciente hipoperfundido, con frialdad distal, con cianosis, va a ser un poco difícil conseguir una buena saturación de oxígeno, vamos a tener ondas bajas, ondas inestables, no tolere de cúbito y obviamente una saturación baja es porque hay hipoperfusión bien marcada y el paciente posiblemente está complicando más, ¿no? Dentro de nuestro monitoreo, recordemos, oxigenoterapia, el monitoreo respiratorio, el monitoreo de las funciones vitales, tenemos también el monitoreo o manejo circulatorio. Entonces debemos de valorar, dice, el llenado capilar, porque la generación por la inactividad
Y si hablamos también del contexto COVID, la generación de tromboembolias es muy alta en un paciente que está encamado. Es importante, dice, valorar la circulación periférica, observar el llenado capilar, la temperatura, el color de las extremidades, determinar edemas y pulsos periféricos, ¿no? Cambiar de posición a nuestro paciente sería lo ideal cada 2 horas y controlar el estado de líquidos, ingesta y eliminación. Si tenemos un paciente, ya les dije, congestivo, edematoso, no puedo darle más líquidos porque obviamente está sobrepasado de líquidos, más bien necesita tal vez algún tipo de diurético para eliminar los líquidos. Y si está hipoperfundido, ya viene con un tipo de cianosis, igual debo detallar e informar porque ya está viniendo tal vez con algún tipo de insuficiencia arterial o venosa en nuestro paciente, ¿no? Podemos tener también esta coloración de piel. Cianótico, mira, tiene buen llenado capilar, pero acá tenemos cianosis periférica bien marcada. Tenemos hipoperfusión bien marcada, igualmente en el pie también podemos ver piel normal, hipoperfusión, hasta podemos encontrar necrosis distal. Entonces, es importante la valoración global de este tipo de pacientes, porque no solamente nos debemos sentar en dar o colocar el dispositivo respiratorio, sino recuerden que nuestro trabajo de enfermería es el cuidado integral del paciente. Por eso es esencial hacer la valoración de todo el organismo de este paciente. Podemos observar y encontrar muchos pacientes con un piecito, ¿no? Una circulación normal y miren con este pie edematoso, hipoperfundido, con insuficiencia venosa profunda. Y el médico definirá qué tratamiento seguir para manejar este tipo de trombosis. En estos pacientes que tienen dispositivos de oxígeno, lo ideal es manejar específicamente los volúmenes, como les mencionaba, con algún tipo de dispositivo de oxígeno, y si tiene algún tipo de diurético, debemos abrir una hoja de balance y verificar cuánto de ingreso estrictamente está recibiendo este paciente, igualmente considerar todos los egresos y mantener, como se ve en la figura, un balance neutro. Lo ideal sería un balance negativo, ¿no? Para que no se nos congestione la parte cardíaca, la parte pulmonar, eso sería lo ideal. ¿Qué esperamos de este tipo de pacientes que orinen de 0,5 a 1 ml por kilogramo de peso por hora para que podamos tener un balance neutro o un balance negativo? Si pesa 90 kilos, 9 por 5, 45. De 45 centímetros a 90 mililitros por hora debe orinar mi paciente para mantener un balance neutro o negativo en este tipo de pacientes que está recibiendo oxigenoterapia a alto nivel. Lo habíamos comentado también cuán importante es la programación de alarmas cuando el paciente está con algún tipo de dispositivo de oxígeno y especialmente si estamos pensando que estamos trabajando en el área COVID. Todas nuestras, miren, las bombas, los monitores deben estar con las programaciones de alarmas visibles para poder atender de manera oportuna el estado que pueda descompensarse nuestro paciente. Pero recordemos en rojo que la tecnología no suplanta la observación del enfermero, del técnico, del médico, no. La tecnología solo es un apoyo. Quien tiene la mayor decisión son nuestros propios ojos, nuestra propia observación, nuestro propio análisis con nuestros pacientes. Eso es lo ideal con nuestros pacientes, ¿no? Ya hemos visto los diversos monitoreos. El neurológico también es importante. No ha cambiado, no ha variado, seguimos evaluando con el GLASO. Tal vez esta tabla a comparación de la anterior, esta es la tabla de GLASO del 2019, ¿qué ha variado? Tenemos el famoso ítem no valorado. Tanto en la apertura de ojos, en la respuesta verbal, como en la respuesta motora tenemos el ítem no valorado. Por ejemplo, la apertura de ojos dice abre el estímulo, tenemos 4. Pero si tenemos, dice, cerrado por un factor a nivel local, o sea, si el paciente tiene una cirugía de ojo, lo vamos a poner no valorable porque está obviamente cerrado el ojo por la cirugía. Si está su ojito edematoso, vamos a poner no valorable también, porque
tiene un factor que no le permite abrir sus ojos, en este caso el edema. En cuanto a la respuesta verbal, el paciente tiene tubo endotraqueal o traqueostomía, ponemos no valorable porque está el dispositivo de oxígeno que no le permite hablar al paciente. Está despierto, está colaborador, pero no le permite hablar porque ese dispositivo de oxígeno está ahí, que le impide poder comunicarnos y vamos a poner el ítem no valorable. En cuanto a la respuesta motora, si tiene un tipo de parálisis o una fractura, por ejemplo, que no le permite mover sus manos, mover sus pies, vamos a poner también el ítem no valorable, porque está obviamente limitado, que tiene su fractura o que tiene su parálisis, en este caso nuestro paciente. Eso es a comparación de la valoración de Glasson antes del 2019, esta es la que está actualmente trabajándose con el ítem no valorable. O sea, tenemos 4, 3, 2, 1 y el ítem no valorable. El monitoreo neurológico, entonces, es importante que estemos evaluando constantemente el estado de conciencia del paciente, considerar los cambios de estado para poder determinar si el paciente está siendo retenedor de CO2, va a ponerse confuso y puede entrar a estado de coma. Entonces, monitoreemos también nuestro estado neurológico de nuestro paciente. Cuando usamos las máscaras de Venturi, máscaras de reservorio, utilizamos lo que es las cánulas nasales, cuando tal vez no movemos de manera oportuna a nuestros pacientes, debemos de tener en cuenta la prevención de lesiones de piel. Yo les propongo, por ejemplo, el uso de la escala de Norton, pero ustedes pueden utilizar las diferentes escalas para ubicar y determinar la prevención de lesiones por presión. En el caso de la escala de Norton, evalúa estado físico general del paciente, estado mental, actividad, movilidad, incontinencia. A menor puntaje, vamos a tener alto riesgo de lesión por presión. En este caso, el estado general físico está muy malo, es 1. Estado mental estupuroso, 1. Actividad totalmente encamado, es 1. Movilidad, por ejemplo, inmóvil nuestro paciente es 1. Tiene incontinencia urinaria y fecal, también es 1. Y está en alto riesgo de lesión por presión. Si tenemos, por ejemplo, un estado físico general mediano, pero el paciente está confuso, camina con ayuda, se mueve de manera limitada, tenemos 3, 6, 7, 8, más 3, 11, y tenemos incontinencia ocasional, tenemos un puntaje de 14, ahí vamos a poner moderado riesgo de lesión por presión. Entonces, para eso nos sirve determinar la prevención de lesiones por presión. Todos los ambientes, específicamente si hablamos de pacientes COVID, deben de ser salas especiales, ¿no? Que tengan presión negativa, donde estén disponibles o garanticen la seguridad, especialmente de nosotros como trabajadores de salud. Si es que no se dispone de habitaciones con presión negativa, se puede optar por una habitación individual cerrada. Se debe contar con todo el equipo de protección personal necesario para el personal sanitario y de apoyo. O sea, si yo estoy trabajando en el área COVID con mis pacientes de cánula de alto flujo o sistema de alto flujo, yo tengo que tener de manera obligatoria todo el EPP. Más si es que esta área, esta sala de pacientes no tiene presión negativa, yo debo cuidarme porque la aerolización, recuerden que en estas áreas es alta. Más es con la bolsa de reservorio que con la cánula de alto flujo. Igual se coloca, recordemos, si el paciente con cánula de alto flujo debe tener su máscara quirúrgica puesta para evitar la aerolización. Si está con una cánula nasal simple, igualmente la colocación de la máscara. Acá está. Se recomienda colocar mascarilla quirúrgica por encima de la cánula nasal del paciente con sospecha de diagnóstico de COVID y mantener una distancia mínima de 2 metros con otros pacientes, que es un nivel de evidencia alto o fuerte cuando se habla de pacientes de COVID. A ver, acá Dice, se recomienda la intubación inmediata en pacientes clínicamente enfermos con sospecha de diagnóstico de COVID con índice de ROX
alto, ¿no? Una frecuencia respiratoria elevada, es decir, dice menos de 2 a 3 horas iniciada la oxigenación con cánula de alto flujo, teniendo en cuenta que el retraso en la intubación aumenta la mortalidad. Ya estábamos comentando cuán importante es evaluar. Mi paciente está con Venturi, está con reservorio, está con cánula de alto flujo, pero va deteriorándose más, o sea, no ha mejorado a pesar de cambiar un dispositivo, el segundo dispositivo, el tercer dispositivo, y no hay mejoría, entonces se informa al médico y él determinará si es que se intuba o no a ese paciente. Debe determinar si es que, qué paso debemos de seguir, ¿no? Ojalá que podamos conseguir todos pues, un ventilador mecánico que se logre intubar a nuestros pacientes, ¿no? Dice, se recomienda considerar la cánula de alto flujo en caso de agotamiento de ventiladores mecánicos. Si no tenemos, también esto es un nivel de evidencia muy bueno, nos dice, si es que todavía no tiene usted un ventilador mecánico, por mientras utilice cánulas de alto flujo, también se dice, ¿no? Que puedes utilizar. Le da chance al paciente para que tal vez pueda conseguirse un ventilador mecánico y ojalá que pueda mejorar, esto es lo ideal. Y por el otro lado contrario, no tenemos, ya fallaste en un dispositivo, fallaste en el segundo, fallaste en el tercero, y tu otro camino es la intubación. Esperamos que pueda disponerse de una cama o UCI para que realmente pueda el paciente estar estupado. Finalmente tenemos este video de cómo se hace la programación del equipo de alta humedad o cánula de tos. Este es un dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en proporcionar 3 parámetros fundamentales. 1, oxígeno, una fracción inspirada de oxígeno que acaba de 21 al 100%. 2, lo que es un flujo, es decir, una velocidad donde vamos a meter mezcla de gases, y que eso va desde 30 litros por minuto hasta 60 litros por minuto. Y 3, temperatura con la que va a entrar este flujo y este oxígeno hacia los pulmones del paciente. Entonces, si se pueden acercar aquí, es relativamente sencillo. Se oprime el botón durante 5 segundos en sentido. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces, temperatura, flujo y oxígeno. Lo voy a cerrar el oxígeno para que vean que se active. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar temperatura. 37 grados es una buena temperatura. El flujo, preferentemente podemos empezar en 30. Miren, aquí lo ponemos a los dos botones de colores al mismo tiempo. Y ya, aquí vamos el candado y ponemos 35, 40, 45, 50, 55, 60. Hasta 60 seleccionamos y velocidad. Pero obviamente es preferible empezar a 30 para que el paciente no tenga disconfort. Podemos iniciar en 30, ¿vale? Seleccionamos 30 y estamos evaluando el paciente. El CO2, a ver, Alex, si quieres abrir la toma, pues vamos a conectarlo aquí y se va a estar abriendo. Y entre más flujo de oxígeno le pongamos, pues obviamente mayor CO2 está dando. Vean, estamos bien. Y ahí este va desde el 21 hasta el 100%. Entre más flujo de oxígeno, más CO2 le vamos a estar proporcionando. Básicamente son los 3 parámetros. Volvemos. Temperatura. Ahorita se comienza a calentar. Ya está a menos a 35. Y ahorita pues subir hacia 37. Bien. Podemos seleccionar ahorita el flujo. Está a 30. Aquí les voy a tantito la toma. Aquí están las cánulas por donde va a entregar oxígeno y flujo y velocidad de la mezcla de gases de los pacientes.
está en 30. Y si subo, vamos a subir a 60. Ven. Mucho más de 200. Que va a estar el paciente. ¿Vale? El paciente y programar estos 3 parámetros que son importantes. Bueno, eso sería todo, colegas, con respecto a la presentación de hoy sobre oxigenoterapia, ¿no? Si alguien tuviera alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat o de manera directa para poder ayudarles a responder. ¿Alguna pregunta, colegas? Hay acá los parámetros, sí, los puedo detallar. Ahorita les detallo los parámetros con la presentación que tenemos. Estos son los parámetros que programa el PIO2. En el video lograron ver que empieza desde 21, cuando no funciona la conexión de oxígeno. Cuando se logra abrir ya el oxígeno, podemos llegar hasta 100% de FIO. El flujo va desde 20 litros como mínimo hasta 60. La temperatura podemos programar desde 34 a 40 grados, perdón. Y la humidificación lo da de manera directa a la máquina. Cuando llegó la mesa, desde que yo tenía 6 años, todo le dolía. Mi mamá, iba a hacer cumpleaños de mi mamá, mi abuela te iba a morir. O sea, así de verdad decía, Marlene, por favor, ¿puedes bloquear tu audio? Marlene, ¿puedes bloquear tu audio para que tus compañeros escuchen? Gracias. Esos son los parámetros que les comentaba. FIO2 de 21 a 100%, flujo de 20 litros a 60 litros por minuto, la temperatura de 34 a 40%, y la humidificación lo da de manera automática la máquina. Lo que programamos, estos son tres: FIO2, flujo y lo que es la temperatura. Y la humidificación lo da la máquina. Estos son los tres parámetros que programamos normalmente en el sistema de alta humedad o cánulas de alto flujo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, colega? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna otra pregunta para poder ayudarles. ¿Alguna otra pregunta, colegas? La presentación lo van a tener ustedes, lo voy a enviar a través del coordinador o la coordinadora del curso para que lo puedan tener. Y ahí tienen mi correo si tienen alguna pregunta. Si no hay ahorita ninguna interrogante, entonces estaríamos dando por terminado nuestra capacitación. Muchas gracias por la atención, colegas, que nos vaya bien. Muchas gracias, licenciada. Sí, ya que no hay ninguna consulta, estamos por finalizado el curso. Se les entregará la clase grabada igualmente y las diapositivas del curso. Muchas gracias a todos y muchas gracias, licenciada. Muy buena ponencia. Gracias.